el registro de nuestros principales acontecimientos, detalles, una visión sociológica, filosófica y hasta los elementos que tienen que ver con el arte en diferentes manifestaciones, son importantes conocerlos. La historia dominicana tiene contenidos bastante interesantes y muy particulares que solo se dieron quizás en República Dominicana, una época en que todavía no éramos república, pero sí existía el pensamiento dominicano, el criollo de lo que es la isla hispaniola en su momento ocupada por el Estado que logró su independencia a partir de criterios incluso raciales, la República Negra Haitiana, y que ocuparon el territorio de la parte oriental de la isla, que era el Santo Domingo español. Vamos a hablar sobre estos detalles con una escritora reputada, periodista, vamos a decir, una activista cultural, confesa y consagrada en el oficio de escribir, que ha puesto en circulación una reciente obra muy interesante sobre estos temas. Emilia Pereira, que está con nosotros. Saludos, Emilia. Hola, ¿Cómo estás? Eo. Muy bien, contenta de estar aquí, de Emilia, verte de nuevo en gracias, los gracias, y afanes. gracias a ti por venir. Gracias. Cuando gemía la patria, tu más reciente fruto, producción, que tiene detalles, por lo que he ido avanzando más o menos y conociendo sobre esta obra, de detalles que a veces se van en la macrohistoria, pero que Sí. son importantes para comprender qué casos y detalles determinan los grandes episodios. Esta obra, que es de la era en que los haitianos llegan a esta parte de la isla que no era República Dominicana, era, vamos a decir, el Santo Domingo español, ¿verdad? Sí, aún era el Santo Domingo español, estamos hablando de 1822. Entonces Santo Domingo estaba bajo la égida de José Núñez de Cáceres, que había declarado la independencia efímera, que fue un proyecto que no prosperó, pero él era la figura más preponderante. Entonces comenzaron a llegar esas noticias de que Boyer quería ocupar esta parte de la isla, porque la gente piensa, la mayoría de la gente que, bueno, el 9 de febrero de 1822 simplemente llegaron las tropas, pero no. Hubo una serie de preparativos, hubo intercambios de comunicaciones, hubo toda esa preocupación en la parte, digamos, en los actores políticos de este lado, dominados por José Núñez de Cáceres, porque nadie quería que eso ocurriera. Pero la verdad es que esta parte de la isla era muy pobre, no tenía un ejército, no contaba con las fuerzas para oponerse. Boyer llega con un ejército de 12.000 soldados, ocupa la parte este, que es el lado dominicano, y domina a los haitianos durante 22 años. La motivación fundamental de Boyer era, vamos a decir, expandir el Estado haitiano, conseguir cosas quizás para distribuir entre su gente que no tenía Sí, del todo allá, pero había una realidad también, el temor al resurgimiento de la esclavitud. existía ese temor también. Se dan varias razones del lado haitiano, ese temor de que los franceses volvieran a dominar en Haití y establecieran la esclavitud de nuevo. Había una necesidad también. Acuérdate que en la Revolución Haitiana los haitianos destruyeron gran parte del patrimonio productivo de Haití porque las haciendas fueron quemadas, fueron saqueadas, muchos edificios destruidos. Era una colonia más rica que nosotros. En la época en que era dominada por los Sí. franceses, porque en la Revolución Haitiana las cosas cambiaron. Entonces había una necesidad económica también. De este lado, sí, las tierras siempre fueron más ricas también. Entonces, o sea, hay una serie de circunstancias que se juntaron, pero además la fuerza. Cuando usted tiene más fuerza, este lado tiene más un ejército, tiene mayor capacidad bélica, pues tiene una mayor posibilidad de triunfar en sus aprestos. Y además hay algo que a veces se pasa por alto, y es que en esa época, en esos años, en esos siglos, era frecuente invadir otros territorios. Así se conquistaban territorios. Sí, los haitianos en su cultura, en esa época, ubiquémonos en ese siglo,
tenían ya definida, vamos a decir, un perfil de nacionalidad, una identidad, aunque eran un conjunto de tribus. De tribus que habían llegado, sí, pero había pasado un tiempo y acuérdate que se había dado ya la Revolución Francesa a finales del siglo anterior, entonces, perdón, la Revolución Haitiana, que es una herencia un poco de la Revolución Francesa. La Revolución Haitiana se inspira en la francesa también. Se había dado la Revolución Haitiana muy cruenta, ya se habían dado varios gobiernos, mucha incertidumbre, mucha inestabilidad y bueno, en ese clima ya ellos también se consideraban una nación, ya Haití era reconocida como una nación. Era un país altamente admirado porque había protagonizado la primera revolución negra Y habían del ayudado incluso continente. a Simón Bolívar en la consecución del proyecto de la Gran Colombia. Tenían un enorme prestigio. Tenían un enorme prestigio en esa época. O sea, desde aquella época ellos han manejado bien la diplomacia. Hemos tenido algunos niveles de no querer saber cosas reales que no solo han sido negativas en la relación con los haitianos, por ejemplo, cuando Sánchez es detenido por tropas del gobierno de Santana, Ajá. que llega desde Haití, entra por Haití, claro. lo capturan en el cercado, Exacto. lo fusilan luego en San Juan de la Maguana, en el cementerio de San Juan. Hemos tenido en algunos momentos de la historia dominicana, después de eso, solidaridad de elementos haitianos con el pueblo dominicano en la revolución de abril de 1965. Sí. El poeta Jacques Vieux y otros. Sí, y en diferentes momentos, de un lado y de otro, claro que se han dado. Ha sido una relación compleja, yo diría que bastante compleja, pero es propio de los países que comparten fronteras. Fíjate que Colombia y Venezuela siempre tienen sus conflictos. Y también, bueno, en otras zonas de Sudamérica se dan esos conflictos. Nicaragua, Colombia por la isla San Andrés, todas esas cosas. Todas esas cosas. Y en Europa también todavía vemos esos conflictos. O sea, pero aquí hay una particularidad mayor y es que somos un territorio más pequeño. Haití es territorialmente más pequeño, pero más poblado. Nosotros nuestro lado es un poco más fértil que el de Haití, se ha preservado más. Entonces, todo eso influye en que nuestra relación, más la relación histórica, que es complicada, la relación histórica nuestra con Haití es sumamente compleja y todo eso genera muchísimo antagonismo. Hubo gente que sirvió a la llegada del gobierno haitiano. Sí. Bueno, Juan Pablo Duarte tuvo rango militar en el ejército haitiano. Él entró, exactamente, él se formó como militar y hay gente que pasa por alto, que es Juan Pablo Duarte, que lo ven nada más como un pensador y cuestionan su liderazgo como independentista, como jefe de la independencia. Pero Juan Pablo Duarte se preocupó por formarse militarmente desde el principio. Fue un estratega político y también militar. Estudió armas, tuvo buen dominio de la esgrima, enseñaba esgrima e incluso, o sea, se preocupó porque los trinitarios también se formaran militarmente. Y hubo gente porque también, había un reto. Sí, hubo gente también del ámbito intelectual y de otros de la vida social dominicana, del criollo, vamos a decir español, dominicano Sí, en ese entonces, que por una u otra razón participó durante esos 22 años de ocupación de este territorio por parte de los haitianos, que sirvió, que ocupó posiciones de jueces, en la judicatura, sí, en todas esas cosas. En el gobierno, entiéndase, quizás el más conocido sea el caso de Tomás Bobadilla, que fue una figura que pasó, sí le sirvió a muchos gobiernos, incluso al gobierno haitiano, y después se convierte en uno de las cabezas del gobierno de las primeras juntas gubernativas. Sí. Y fíjate que se alía con Santana y después viene todo ese proceso que termina con la expulsión de los trinitarios como traidores a la patria después de haber gestado la independencia. Pues todo eso y muchos detalles más aparecen en esta novela en la que vamos a encontrar a Juan Pablo Duarte y los demás trinitarios como figuras importantes en la novela, a Pedro Santana, a Tomás Bobadilla,
a Boyer, a Borges Llá, o sea, a Gerard, a una serie de figuras que en esa época fueron importantes en el gobierno o en ese régimen de los 22 años más en los primeros meses de la independencia dominicana. Podemos decir que es un paralelismo novelado de la sociedad haitiana y la dominicana en esa intersección que provoca la ocupación de ese territorio. Es una novela, más que un relato novelado, es una novela. Naturalmente está basado en gran medida en hechos documentados que realmente ocurrieron. Yo me basé en una profunda y larga investigación. Es un tema complejo porque de casi los principales acontecimientos encontramos varias versiones en la historia dominicana. Un historiador te cuenta una cosa, el otro te cuenta otra. Entonces hay que leer mucho para ver las versiones, para contrastarla, para tú decidir, bueno, esta sí, aquella no, esta me parece más real. Pero naturalmente la novela, al ser una novela, un producto literario, tiene muchos elementos de ficción, pero en el contexto de lo creíble. Yo creo que hay muchísimos detalles de cómo era la vida, incluso cotidiana, en esta parte de la isla, cómo era ese día a día del dominicano, de entonces, o del predominicano, diríamos en ese momento. Todavía no se había proclamado la independencia dominicana, pero ya había una conciencia del ser dominicano. Ya la gente se sentía que tenía una identidad muy particular, que no era la española, que no era la haitiana, que no era francesa, que era dominicana. José Núñez de Cáceres emigra, Ajá. participa en la política en Venezuela, en Cuba, en México. También. Bueno, uno de sus ayudantes, que era Simón Deporte, luego tiene un nieto que llega a presidente en México, Ajá. Emilio Portes Gil. Sí, así es. ¿Verdad? Sí. Que fue secretario de Gobernación, había sido canciller, secretario de Justicia, había sido gobernador de Tamaulipas, donde nació, y matan al presidente electo Álvaro Obregón, el Manco del Sur, como le decían, que había sido presidente. Lo matan ya siendo presidente electo por segunda ocasión. Entonces el Congreso Nacional Mexicano designa a Emilio Portes Gil, con raíces en La Vega. Ajá. Viene a República Dominicana cuando termina su mandato de casi 2 años, que le llamaron el pacificador de México, el primer civil que gobernó México en el siglo XX. Todos habían sido militares. Entonces, la presencia de los haitianos en República Dominicana del 22 al 44 provocó que familias completas se fueran. Sí, claro. Y sí. Generó mucha emigración. Y mucha intranquilidad, porque esas familias se fueron en gran medida porque fueron despojadas de sus bienes también. Cuando llega Boyer se produce un movimiento de despojo de bienes, de propiedades, tanto de la iglesia como de familias, que eran las más prósperas y las más avanzadas, porque no te iban a desalojar de un ranchito, ¿no? Te iban a desalojar de una casa que para la época fuera la mejor. Entonces, hubo muchas familias que se consideraron atacadas, despojadas, y decidieron emprender el camino del exilio. Se fueron y se fueron a Cuba. Muchas de ellas se fueron a Cuba, otras se fueron a Venezuela, otras se fueron a Curazao, que eran los sitios como más, donde había como más sintonía, ¿no? Más vínculos, con los que había más vínculos, y se fueron. Fue una época que generó mucha intranquilidad porque la gente no sabía qué iba a pasar. Estaba también el problema de la tierra. En aquella época existía, antes de la llegada de Boyer a la isla, el sistema de los terrenos comuneros. No había una división de la tierra. Yo cultivo aquí, tú del otro lado, y no tenemos problema. No había tanta gente tampoco. Y ya luego Boyer establece otro mecanismo y la gente se sintió, digamos, fuera de su ser, de su centro. Cuando te mueven todo, tú tienes una estructura de vida, un pueblo tiene una estructura de vida, de pronto viene un gobernante y lo remueve todo. Y eso generó muchísimos antagonismos, muchos problemas. Eso está ampliamente estudiado en la historia dominicana, sobre todo Fran Moya Pons en La dominación haitiana, y en su manual de historia dominicana trata mucho el tema de la tierra, y otros escritores. Pero la verdad que en la novela también está referido, no nos centramos en eso porque es una novela,
pero sí está referida a toda esa incertidumbre que había por la forma en que se iba a cultivar, la gente no sabía cómo era, o sea, los mismos esclavos no tenían claro cómo iban a ser sus roles y todo eso, o sea, fue una etapa de incertidumbre y de cambios bruscos que no a todos les gustó, por supuesto, y eso fue generando una oposición, ¿ok? Muchos años después. eh, Comienza a gestarse el movimiento de la Trinitaria. En el 1838 lo constituye Juan Pablo Duarte y en el 1844 pues se produce entonces la independencia. Vamos a seguir hablando de eso. Permíteme ir a una pausa para cumplir con nuestros patrocinadores.